Muy buenas tardes amigos, otra vez estamos en su programa Saludablemente, en la conducción Karina Garay. Y bueno, hoy día es un día feriado, pero vamos a aprovecharlo para tocar un tema que es muy común ahora y que a veces no se toma la debida importancia, y es el tema de los ataques de ansiedad o ataques de pánico, que es muy usual. Y ahorita vamos a conversar con el doctor Jeanro Aguirre, que es director del Centro de Salud Mental Comunitario de Caraballo, ya emblemático, ustedes lo saben. Nuestro invitado de ahora es el doctor Aguirre. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muy bueno. Bueno, hablábamos de este tema un poquito fuera de cámaras, de los ataques de ansiedad, ¿no? Y los ataques de pánico que tienen una raíz conjunta, que es justamente este miedo desproporcionado y que es poco entendido por la comunidad y por los mismos especialistas en la medicina. Cuéntanos, ¿por qué surge esto? Primero tenemos que entender que los trastornos de ansiedad o los trastornos de pánico es una patología actualmente muy común. Expresamos de que 1 a 1.5 de cada 10 personas va a tener un trastorno de pánico a lo largo de su vida, y esto van a estar condicionados generalmente a el estrés del día a día, van a estar condicionados al la excesiva carga laboral. Estamos hablando ahorita en este momento de una sociedad donde lamentablemente es una sociedad rápida, la generación Y del milenio, y este tipo de eventos estresantes, que es como los llamamos nosotros, pueden precipitar eventos o ataques de ansiedad. Y esto hay que entenderlo básicamente como una falla en el sistema de alarma del organismo. Si nosotros tenemos un carro, por ejemplo, y tenemos su alarma, la alarma está diseñada, si viene alguna persona a intentar forzar o abrir el carro, bueno, la alarma va a sonar pi, pi, pi. Pero si entendemos que esa alarma está sensible o está hipersensible, va a pasar una moto o va a pasar un carro o va a pasar un perro a 1 o 2 metros y la alarma se va a activar. Eso es básicamente lo que pasa en nuestro organismo. Nosotros tenemos un sistema que se llama sistema lucha-huida. Este sistema está relacionado para que nosotros podamos enfrentar los eventos adversos, ya sea luchando o corriendo. Y realmente esto es parte vital de nosotros porque hemos llegado a ser lo que somos como especie gracias a este mecanismo. Te explico un poquito mejor. Estamos cruzando la pista, pasa un carro, nos toca el claxon, inmediatamente volteamos, ¿verdad? Porque se nos ha dado una alarma, volteamos y vemos que el carro viene. Entonces, ¿qué está pasando cuando el carro viene? No que se active, el sistema se activa. Inmediatamente el cerebro manda señales para decir que el corazón lata más fuerte, por ejemplo, para que haya más oxígeno y podamos endurecer los músculos para correr y evitar que el carro nos vaya a atropellar. ¿Okay? Eso también puede pasar en el caso de que alguien te amenace con una pistola. Entonces, fíjate lo que pasó hace poco, el día de ayer, en este tiroteo, la gente corría. O sea, el sistema se activó. Entonces, cuando se activa este sistema, básicamente es para enfrentar una situación o huir de esa situación. Ahora, ¿qué está pasando cuando tenemos un trastorno o ataques de ansiedad? Esto se activa generalmente sin un estímulo externo. Y esto hace que lamentablemente nuestro organismo, como nuestro cerebro es tan sabio, si nosotros no estamos, porque si esto te pasa, como pasó ayer, o como pasaron en otras indicaciones, cruzando la pista, un carro, lo que sea, pero si pasa en tu casa, viendo televisión, compartiendo con tus amigos, viendo una película, y no hay nada afuera que te explique esta situación, bueno, ¿qué dice el cerebro? Ya que no hay nada afuera que lo esté explicando, entonces la cuestión es interna. Entonces me está dando un infarto, tengo una crisis respiratoria, tengo un proceso de broncoespasmo y voy corriendo a una emergencia en un hospital porque no hay nada que me diga que está pasando en realidad. Y hace que vayamos primero a centros de atención primaria o emergencias hospitalarias, simulando quizá o que tengamos un infarto o alguna patología. Ajá, entonces lo que vemos es que este miedo desproporcionado, usted menciona que el sistema que, digamos, nos ayuda a estar alerta, a adaptarnos a una situación de peligro, está como hipersensible, ¿no? O sea, no está en equilibrio, ¿no? Entonces esto ocurre que ante la menor sospecha de algo, en lugar de tener adaptarnos a esta situación, digamos, nueva, lo que pasa es que nos ponemos en extrema alerta. Y cuando no es el entorno, pensamos que viene de adentro, algo nos está pasando, pero no sabemos qué. Sí, porque fíjense que los síntomas de un trastorno de pánico o un ataque de pánico generalmente son dificultad para respirar. Y esto está explicado porque obviamente cuando el organismo manda las señales, generalmente reguladas por neurotransmisores, que serían adrenalina y noradrenalina. Ustedes saben, la adrenalina puede cargar carros y toda esta cosa, ¿no? Lo sabemos. Pero básicamente es porque este sistema está relacionado a que nosotros nos preparemos para escapar o enfrentar una situación. Entonces, ¿qué pasa?
late rápido el corazón, nos ponemos tensos los músculos, tenemos, digamos, en algunos casos, sensación de dificultad, de falta de aire o atragantamiento, en casos muy extremos de despersonalización o desrealización, sensaciones de frío o de calor. Entonces, si tú estás en tu casa, o cualquiera de nuestros televidentes está en su casa y está viendo una película y empieza a latirle rápido el corazón, que le falte el aire, que siente que algo malo le va a pasar, que se va a volver loco o que le va a dar un infarto, y no hay nada afuera que te explique eso, entonces lo lógico de pensar es que realmente tengo algo grave, quizás hasta un infarto, me voy a morir, e inmediatamente voy a buscar una ayuda. O sea, eso es lo que pasa. Porque los síntomas son tan aparatosos y pasan en tan cortos periodos de tiempo, aproximadamente 15 a 30 minutos, que la persona cree literalmente que se va a morir. Y obviamente busca ayuda, ¿no? Porque si no puedo resolverlo, llamo a mi papá, a mi hermana, a mi hermanito, a mi tío y vamos a una emergencia. Ahora, antes de entrar a esto que ya usted está describiendo como la situación exacta del momento del pánico y del ataque, previo hay que entender un poquito. Estamos hablando de personas, comentábamos que con cierto tipo de personalidad en algunos casos y en otras situaciones con personas que han sido sometidas a un estrés muy prolongado, entonces todo está como fuera de orden, digamos, ¿no? Entonces, en este tipo, cuando es una cuestión de estrés, digamos, ya lo vamos entendiendo, hay una suma, ¿no? digamos, de sensación de ansiedad que no ha sido adaptada, pero usted mencionaba allí que son personas que en lugar de haberle dado una atención oportuna, lo que han hecho es tratar de tranquilizar esas situaciones de ansiedad enorme. Ya mencionaba usted, con café, a ver, cuéntale un poquito para que la gente entienda, ¿no? O sea, en estas situaciones donde el estrés, en lugar de haber sido atendido, no ha sido atendido, entonces produce el ataque. ¿Qué podría Por ejemplo, una persona, como explicaba ahorita, tuvo toda esta sintomatología, acudió a una emergencia o acudió a su médico, al cardiólogo, a X, Y. Entonces, el médico obviamente primero hay que hacer un descarte de que sea realmente una patología orgánica, ¿ok? O sea, está bien que haya acudido al médico. Entonces, el médico le mandó a hacer todos sus laboratorios, le mandó a hacer un electrocardiograma, le mandó a hacer pruebas tiroideas, paratiroideas, hormonales. Y, bueno, lo más lógico, si es un ataque de ansiedad o de estrés, es que todo esto esté bien. No hay ninguna alteración en ninguno de los estudios que se le ha hecho. Entonces, normalmente, bueno, si es un primer episodio o es una única vez que pasa, porque suele ser como el ataque de pánico, es como el aviso, ¿no? Estás estresado, bájale un poco, relájate. Pero cuando ya esto es cíclico y obedece a varias cosas, ya estamos hablando de un trastorno de pánico. Entonces hay que diferenciarlo también bien para poder entenderlo. Entonces a veces cuando es un ataque o son presiones eventuales, la persona que hace, bueno, se relaja, se toma unas vacaciones, e incluso le dan una medicación tipo ansiolítico para mejorar esto, y solamente algún punto de las personas, digamos el 10 al 20%, bueno, responden favorablemente a esta técnica rápida porque generalmente es una cosa eventual que le está dando o condicionando el estrés. Pero si esto ya es un trastorno, si tú le das pastillitas o te tomas un tiempo de vacaciones, al volver nuevamente a tu situación estresante, vas a volver nuevamente con los trastornos de ansiedad o los ataques de pánico. Entonces ya estamos hablando de un trastorno. Entonces aquí a veces también pasa dos cosas. Si me funcionó bien la pastillita, en este caso los ansiolíticos, me la sigo tomando. Y obviamente me va a caer bien hasta que ya empiezo a hacer dependencia y tolerancia y entonces tengo que subir las dosis y me vuelvo dependiente de una medicación, que es el miedo que muchos tienen. O en su defecto, en el segundo caso, como ya más o menos le estoy dando una explicación de que bueno, eso es por mi culpa, porque yo estoy muy estresado por esto y lo otro, entonces yo debo bajar eso. Entonces no busco, digamos, la ayuda médica nuevamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que si ya estamos sufriendo estos síntomas reiteradamente, incluso con cambios muy cíclicos, que te van a alterar el comportamiento, porque vas a tener crisis de pánico recurrentes, vas a tener sensación o conductas de evitación, porque si me da esto en mi sala, yo no quiero ir para la sala, si me da esto en mi trabajo, yo no quiero ir para el trabajo, si me da esto en el supermercado, no quiero ir al supermercado, si me da en el metropolitano, no quiero subirme al bus. Entonces ya yo empiezo a hacer conductas evitativas. Entonces ya vemos dos cosas. Número uno, ataques de pánico recurrentes, y estamos viendo situaciones de evitación. Y el otro punto es la ansiedad o el miedo al miedo, la ansiedad flotante. O sea, el miedo de que me vaya a volver a ocurrir. Claro. Y ya con esto me estoy limitando a hacer mis actividades. O sea, hay un trastorno que afecta a tu vida. Sí, afecta a tu vida. O sea, ya no es solamente situaciones específicas. O sea, aquí está hablando que ya no quiero salir porque me siento con miedo que me vaya a pasar algo. O sea, necesito estar con alguien, necesito estar con alguien, con un primo, con un tío, con mi mamá, que se llama bastones terapéuticos para poder salir. O en su defecto, incluso hasta me desligo de mi casa, de mis situaciones sociales o me desligo del trabajo. Entonces ya esto afecta a una esfera más allá de solamente un ataque de pánico puntual. No, esto ya te está afectando toda tu vida, desde familiar hasta laboral.
O sea, ahí vemos que cuando la ansiedad, digamos, en su grado 1 adaptativa, no ha sido atendida, digamos, empieza a escalar y se va convirtiendo en algo, así un monstruo muy grande, se apodera de tu vida, digamos, y en lugar de darle un tratamiento, que es, en este caso, buscar un especialista, ya finalmente la gente se puede ir aislando, puede ir perdiendo su propia vida a propósito de pierde su capacidad de socializar, pierde su capacidad de vincularse. O sea, la red de apoyo que puede tener también es muy importante. ¿Okay? Eso también, familiares, esposa, madre, hermanos, muy importante también porque son los primeros que se dan cuenta de que hay un cambio. Esta persona antes hacía todas sus cosas, ya no quiere salir. Y a veces también incurrimos en el decir, pero ponte tu parte, ¿no? ¿Por qué? Pero ponte tu parte, si esto es algo pasajero. Relájate. Sí, relájate. Ay, relájate. Pero aquí el punto es que si es un trastorno de ansiedad, por más que tú pongas de tu parte, esto va a volver. O sea, es una cuestión que vamos a dejar así sumamente claro, no es voluntaria, no es que uno quiera tener un ataque de ansiedad o que uno quiera ser ansioso. No, las personas que han tenido un ataque de ansiedad, y yo creo que si estamos hablando con la estadística, 1 de cada 10 personas que me está viendo ha tenido un trastorno de ansiedad. Esto es horrible. Sientes que te vas a morir, que vas a perder el control, que te puedes enloquecer, que te va a dar un infarto. O sea, esto es horroroso, pero quienes lo han vivido, quienes han visto como una persona en un ataque de pánico, esto simula mucho, y simula en el sentido de que quizás esté tratando de manipular a alguien. No, simula significa en el sentido que se parece o es muy relacionado a un ataque de cardíaco, un ataque cardíaco, un infarto al miocardio. Entonces, cuando la gente siente esto, es horrible. Entonces, obviamente, acudes primero ¿a quién? A los médicos, o generales, emergenciólogos o cardiólogos. Y cuando le hacen todas las pruebas y le dicen que no tiene nada, entonces ya me quedo, entre comillas, tranquilo, no tengo nada, esto no es nada malo. Cuando ya voy varias veces a la emergencia, o voy varias veces a los centros de unidades de atención, que el médico ya se está dando cuenta de que esto ya no es algo normal, no es algo eventual, porque de repente dice, ¿hizo vacaciones? Sí, me fui una semana, no sé, a la playa, me relajé, me tomé vacaciones 15 días. Otra vez estoy tenso. Y otra vez estoy tenso, y he vuelto, y es la cuarta vez o tercera vez que viene a la emergencia, entonces tenemos que entender que esto ya no es algo eventual, esto ya es un trastorno de ansiedad. Como dice usted, es que se tiene que atender con un tratamiento especial. Sí. Usted mencionaba que tanto puede participar la medicación como también una terapia conductual, aprender a detectar. Entender que el médico ya te detectó que esto no es un trastorno orgánico, ya no es una patología médica, digamos, tradicional, no es un hipotiroidismo, no es una hipertensión, no es un infarto. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, y esto hay que decirlo, la gente le dice psiquiatra y corren. Señora, ya esto no es, señor, no podemos atenderlo nosotros, tiene que ir a un psiquiatra. Entonces la gente a veces se puede ofender, y eso hay que entenderlo también, ¿no? Pero si no estoy loco, ¿por qué voy por un psiquiatra? Y entender de una vez que el psiquiatra no es para locos. Los trastornos depresivos, ansiosos, realmente son muy comunes en nuestra sociedad, y generalmente el 30% de la población en el Perú sufre un trastorno mental. Y entonces eso hay que entenderlo así, porque estamos en una sociedad muy estresante. Entonces, entender que si esto está en manos de un psiquiatra, hay que ir al psiquiatra. Entonces, fíjate, ¿qué hace el médico psiquiatra en este caso? Incluso nosotros trabajamos también, porque hay médicos psiquiatras que hacen psicoterapia, hay médicos psiquiatras que son más clínicos, y hay psicólogos clínicos que se encargan de ello. O sea, el tratamiento es dual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de personas que sufren un trastorno de ansiedad? Primero, psicoeducarlos, hacerles entender que esta es una enfermedad o una patología que obedece al estrés y que va a mejorar con un tratamiento, ya sea médico y sea psicológico, porque hay que entenderlo así. Medicina solita mejora, pero se la quito y va a volver. Tratamiento psicológico solo, lo más probable es que también sufran de recaídas, porque te van a ayudar a controlar en el momento que te dé, no evitar a que te dé, o en algunos casos, algunas terapias también mejoran eso, pero mejoran, no es que la curan. Entonces, si nosotros hacemos terapia farmacológica y terapia psicológica de la mano, lo más probable es que este trastorno tenga una resolución a buen término. Y cuando decimos a buen término, hablamos de la ley de los tercios. Un tercio mejora completamente, un tercio puede tener alguno que otro síntoma residual, y un tercio puede llegar a la cronificación. Ahora, ¿por qué se cronifica? Por dos cosas. O toma el tratamiento de manera inadecuada, o hizo uno de las dos cosas, fármaco o terapia, también hay que entenderlo así, o sea, un tratamiento adecuado, o 7 de cada 10 personas, como ya están mejor, al mes, porque la mejoría es en 4 a 6 semanas, mejora un 80-90%. Entonces, ¿qué pasa? Hay los saboteadores. Los saboteadores pueden ser familiares, pueden ser los amigos o los vecinos. ¿Por qué? ¿Pero qué tomas ese tratamiento? Te vas a volver dependiente de la pastilla. Yo conozco a fulanita, sutanita, que todo el tiempo está tomando pastillas. Entonces, lamentablemente, y vamos a caer en este punto, es que estas personas que dejan el tratamiento
Entonces, nuevamente pueden estar bien un tiempo, pero van a volver a recaer con la sintomatología. Y tenemos entendido, y las estadísticas nos hablan, de que los nuevos episodios son peores a los episodios anteriores. Entonces va a costar un poquito más sacarlos del trastorno de ansiedad, y esto va a hacer que sean cada vez mayores. Entonces, y se cronifique, claro, y puedas tener incluso, lamentablemente, que no depender, sino tener que tratarte toda tu vida. Claro, doctor, lo que acaba de decir realmente es muy, muy importante. Miren, para las personas que han tenido en algún momento un ataque de ansiedad o de pánico, o han tenido estos avisos, como dice el doctor, ya la ansiedad te ha dicho... Sí, tu cuerpo te está avisando, tu cuerpo es demasiado sabio, te está diciendo, te está tocando la puerta, claro, no va a venir un mensaje y te va a decir, claro, baja la ansiedad, relájate, casa, descansa. No, pero sí te avisa, porque ya es como un temblor, pero está avisando. Pero es bien interesante el decir que si uno no lo atiende, y que realmente siempre en este programa lo hacemos y hemos conversado bastante con usted, la importancia de no tenerle miedo a ir a un especialista de la salud mental, psiquiatra o psicólogo. No se necesita estar loco, se necesita querer su salud y querer estar bien. Y si uno está mal de esta parte neurológica, digamos, psicológica, bueno, uno ahí tiene que buscar un experto para poder otra vez tener el equilibrio que permita sentirse bien, sí, y tu entorno que también se sienta mejor. Sí, hay que entender que la salud mental no es cosa de locos, es cosa de eso todos. Es fundamental. Y tampoco tenerle temor a la medicación, porque el doctor bien lo ha dicho, la medicación es para equilibrar al paciente y después finalmente se va dosificando, como ocurre con otros tipos de enfermedades que no necesariamente tienen que ver con la salud mental. Doctor, yo quería preguntarle, a veces, ¿qué pasa, por ejemplo, para los que nos están viendo, que ya han tenido esos avisitos, pero no hacen caso? Y en lugar de tomarse las cosas con calma, tener horarios, digamos, para relajarse, para estar un poquito más digamos, en familia, olvidarse un poco de las labores, ¿qué pasa con aquellas personas que en lugar de hacer esto, toman café, como usted advertía un poquito antes del programa, pueden empezar a tomar algunas drogas? O sea, que hay algunos tipos de personalidad que son evasivas, ¿no? A ver, sí, cuéntenos. Personalidades evitativas, por ejemplo, y situaciones, digamos, de estimulantes. Fíjese que los factores predisponentes para un trastorno de ansiedad tenemos, de un lado tenemos todos los psicoestimulantes, tenemos drogas, tenemos el café, aunque muchos dicen, bueno, el café, el té, estas bebidas energizantes con taurina, tipo Volt, sin cuestiones de publicidad, pero estas bebidas energizantes. Tenemos también las pastillas para adelgazar, tenemos algunos medicamentos también, como un tipo de diurético, o algunos diarreicos, que alguna gente lo pueda tomar ya también sea para adelgazar o bajar de peso. Tenemos por un lado la parte farmacológica, no legal o no legal, pero que te va a hacer un problema a nivel cerebral, porque esto estamos hablando de un desequilibrio en los neurotransmisores. Tenemos por otro lado las actividades propias o los cambios de los estilos, los no cambios de estilo de vida de estas personas, porque hay que identificar los estresores. ¿Cuáles son los estresores? Puede ser el trabajo, puede ser que no llevamos una vida saludable, que no hacemos una cantidad de ejercicio adecuada a lo que tenemos que hacer, y todo aquello que nos vaya a contribuir a una propensión de un ataque de ansiedad, o lo que nosotros llamamos eventos vitales estresantes, alguna muerte de un familiar, alguna cuestión que no podamos evitar, ¿no? Porque nadie está exento a esto. Y eso es por un lado. Y por el otro lado tenemos los ejercicios físicos extenuantes, enfermedades médicas, ya sea que hayamos sufrido de un infarto al miocardio, y ahí, si en este caso, como yo lo viví, tengo miedo que me pase y desencadeno la ansiedad. Algunas patologías como la hipertensión, patologías tiroideas, y ejercicios extenuantes y vida estresante. O sea, eso tenemos que entenderlo como un punto grave, factores predisponentes para que tengamos esos son factores, todos los que ha mencionado el doctor. Si uno tiene alguno de esos, hay que tener como cuidado, hacer más alerta, digamos, a estos síntomas. Uno empieza ya, como dijo, me falta la respiración, tengo la sensación de que algo terrible va a pasar, pero no sé por qué ni qué, y como a medida que van a pasar los minutos ya la sensación es enorme, sí, uno acude inmediatamente a emergencia, y ahí hay que tomar mucho cuidado cuando uno salga del alta y ve que no ha sido una cuestión fisiológica. Acudir. Y empieza siempre poco a poco, ¿no? No empieza aparatosamente. O sea, siempre empieza, digamos, con a veces la gente te dice, no, siento la cara como acartonada, así como... Como que me late, como que me late, o empiezo así, el ojo me empieza a latir. A latir, ajá. Eso es un aviso. Ya es un aviso que está sometida a ansiedad, estrés. Y usted me dijo una cosa bien interesante. El doctor decía que entre sus pacientes hay desde altos funcionarios, empresarios, como vendedores de la vía pública.
O sea, esto le pasa a Esto no cualquiera. distingue raza, condición social, religión o color. O sea, esto es algo que nos puede pasar a todos. A mí, te puede pasar a ti, le puede pasar al camarógrafo, le puede pasar que no esté viendo. Y la estadística nos dice que le va a pasar a 1.5 de cada 10 personas. 10 personas. Entonces, Ajá. que si hay 10 personas que me están viendo, una debe haber sufrido esto en algún momento. Ajá, O doctor, estaba sufriendo esto. Ahora, es importante, estamos hablando un poco de las personas adultas. Yo quiero hacer una tingencia muy pequeñita. ¿Qué pasaría, doctor, si es que hay una persona adolescente, un poquito más pequeña, que tiene un cuadro así también? Por ejemplo, niños que se están por enfermar y que dicen, me falta la respiración. Eso también ya hay que tomarle atención si vemos que no hay un correlato en que ha pasado algo médico, digamos, para que los chicos tengan esa sensación como de vacío, como de pérdida del control. También ahí hay una temprana ansiedad. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Sí, primero hay que conocer a tus hijos, es lo primero, ver cómo se comportan normalmente y cuáles son los cambios que ellos pueden tener. Entonces, generalmente puede presentarse con esta sintomatología como hemos hablado, pero generalmente se presenta, digamos, con cambios en el estado de ánimo, con irritabilidad, se puede presentar también con terrores nocturnos o empiezan a mojar la cama cuando antes no lo hacían. Entonces, estos son como alertas de que algo puede estar pasando. Eso es generalmente en los niños. En los adolescentes se manifiesta más con irritabilidad. O sea, hay personas que son adolescentes que son irritables, oposicionistas, que tienen mal genio, y hay que ver los cambios. Entonces, y generalmente en los adolescentes hay que tener mucho en cuenta y descartar de base el consumo de sustancias, porque es la edad en que inician. En el Perú, aproximadamente de 12 hasta los 14 años inician el consumo de marihuana las mujeres y de 10 a los 12 años los varones. Entonces, estamos hablando ya que es un cerebro en formación y que como yo lo expliqué hace poco, estas sustancias predisponentes van a desencadenar un ataque de ansiedad. Ahora, ya un poco terminando, doctor, el programa, quisiera que nos dé un poquito de algunos consejos. ¿Qué pasaría para aquellas personas que han presenciado, no han vivido el ataque de ansiedad, en todo caso lo han presenciado, o aquellos que también lo han vivido, ahorita se me ocurre, es qué hacer cuando un familiar ve que una persona entra en esa situación de crisis, de no tener ya mayor raciocinio que decir me voy a morir, o empieza a llorar o quiere escapar? ¿Cómo debe comportarse su entorno? Había leído algo en internet, pero me gustaría. Dice que uno tiene que ayudarlo a pensar en otras cosas. ¿Qué podríamos hacer, doctor? Primero, como ya sabemos que esta patología es pasajera, o sea, el tiempo es entre 10 a 30 minutos, eso es lo primero que uno tiene que decirle a esta persona. Esto te va a pasar. Que se concentre en su respiración, respira profundo, inhala, exhala. Podemos hacerle incluso hasta preguntas, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estudiaste el colegio? ¿Quién es tu pareja, tu enamorada? ¿Cuántos hijos tienes? O sea, tratar de que la mente piense en otra cosa. También podemos, en este caso, decirle cosas muy positivas, quédate tranquilo, estás pasando por un momento de estrés, así que respira, relájate, tú eres una excelente persona, o sea, tratar de darle halagos. Porque la persona en ese momento está sintiendo literalmente que se está o volviendo loco o que se va a morir. En el caso de que esto no pase en ese tiempo corto, porque a veces también nos podemos caer en desesperación, porque la ansiedad es un poco contagiosa, yo me pongo ansioso porque veo a alguien que está ansioso, bueno, entonces brindarle la ayuda adecuada. Si yo no puedo soportar o no puedo lidiar con esta situación, bueno, llevarlo a una emergencia, a un centro de salud, donde ahí le van a prestar las medidas adecuadas. Claro, y es importante decir que la persona que acompaña a aquella persona que está padeciendo este ataque de pánico, de ansiedad, dar la explicación digamos, a la persona que ya atiende. está diagnosticado, decir, Sí. ¿no? Él sufre de un trastorno de pánico, sufre de un Exacto. trastorno de ansiedad. Y esto ya es muy común en nuestra sociedad. Incluso creo que te dije, hasta Iron Man sufre de ataques de pánico. Sí, superhéroe. Y es un superhéroe. Cualquiera puede Entonces pasarlo. cualquiera puede sufrir. Entonces, entendiéndolo así, podemos ver de que ya nuestra cultura ha internalizado incluso hasta los trastornos de pánico. Y hay que darle la adecuada atención médica y psicológica a estas patologías. Entonces, para los que ya han visto el programa y los que quieren ver la repetición, el doctor ha mencionado que el ataque de pánico es una cosa muy común. 1.5 de cada 10 personas va a tener en algún momento de su vida un ataque de pánico, y lo importante aquí es no menospreciarlo, no subestimarlo, no decir va a pasar y de aquí nunca más me va a pasar. Al contrario. Y no achacarle la culpa a la persona, no de indicarle que esto es voluntario, que me estás manipulando. Esto hay que tenerlo bien claro. Una persona que ha sufrido un ataque de pánico o ansiedad
jamás va a querer, o sea, no saben lo aparatoso y lo horrible que se siente un ataque de pánico como para querer simularlo. O sea, realmente lo está sintiendo y el problema es que no hay una explicación externa que lo dé y hay que entenderlo así. Esta persona está sufriendo, para él es real, o sea, porque realmente se activan mecanismos biológicos y fisiopatológicos y hay que llevarlo y tener una adecuada atención médica. El psiquiatra y el psicólogo son tus amigos, te vamos a ayudar, pero tienes que dejarte ayudar. Exacto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces, amigos, ya lo saben, para los que tienen parientes o amigos que tienen este tipo de patología, trastorno, o aquellos también que la padecen, tómense su tiempo, acudan a su terapia, no la abandonen, cumplan el requisito de más o menos aproximadamente 1 año de atención y ya el especialista les dirá si tienen que tomar medicación o solamente hacer una terapia conductual e ir cambiando los hábitos de vida, ¿verdad? Amigos, ha sido un programa más de Saludablemente, espero que les haya ayudado mucho, compártanlo y compartan estos conocimientos que van aprendiendo. Yo creo que a mucha gente de su entorno y a ustedes mismos los va a ayudar. Doctora Gerber, como siempre, muchas gracias por ser tan didáctico. Agradecida por la invitación y que realmente le den el espacio a la salud mental en estos medios de comunicación. Muchas gracias. Amigos, nos encontramos el siguiente miércoles en su programa Saludablemente.